buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Espero que esta conferencia sea de su interés y que de aquí salgan algunos aprendizajes. Me presento, mi nombre es Arturo Frey, soy gerente general de esta corredora y el tema a tratar el día de hoy van a ser los planes de inversión y en particular una estrategia que vamos a explicar. Bueno, antes de ir a la estrategia del día de hoy, que es el motivo de la convocatoria, vamos a explicar primero lo que es un plan de inversiones, sus características, antes de entrar propiamente tal en un ejemplo de un plan concreto. Entonces, primero explicar, bueno, ¿qué es un plan de inversiones primero que nada? Luego, podemos verlo de dos formas, un plan de inversiones. Como una hoja de ruta, o sea, como quien planifica un viaje, como quien planifica un emprendimiento, o como unas reglas generales de trading, o sea, como un conjunto de reglas que limitan el actuar. Ambas formas de interpretación son completamente atingentes a lo que es un plan de inversiones. Bueno, y como en todo plan, hay algunas preguntas claves que nos van a situar el marco del plan de inversiones y la estructura general de lo que éste debe tener. Entonces, bueno, primero, ¿cómo sería una hoja de ruta? Como toda hoja de ruta, primero debe decir dónde estoy. ¿Y cómo podemos traducir eso? El dónde estoy es, bueno, qué nivel de experiencia y qué nivel de conocimiento es el que tengo actualmente. Otra parada obligada de la hoja de ruta es, bueno, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir con el plan de trading? Uno puede tener distintos tipos de objetivos, como vamos a ver, pero uno, por ejemplo, puede ser querer aprender. Otro objetivo puede ser querer ganar. Otro objetivo puede ser adquirir cultura. Otro puede ser pasar un buen momento. Cada cual tiene sus propios objetivos, pero tiene su objetivo. Y eso hay que plantearlo. Así como tener muy claro el dónde estoy, también el dónde quiero llegar. Luego, lo que es el business plan. O sea, como cualquier negocio, al montar un negocio de exportación, por ejemplo, o un negocio de cualquier tipo del sector real, se planifica flujo a futuro, se esperan ciertas ventas, se esperan comportamientos estacionales. O sea, hay todo un business plan donde se analiza la competencia, se ven los pros y los contras, los diferentes mercados. Aquí lo que se busca con el plan de inversión es algo similar, es hacer un business plan, un plan de negocio y no dejarse llevar por la aparente prisa de los mercados o la aparente inmediatez de los mercados, porque en realidad lo que hay acá atrás es personas muy preparadas, equipos muy preparados, que planifican con máquinas, con programas, con robots, y que un trader de segmento retail no puede obviar ciertas condiciones que son mínimas para entrar en una competencia y que no sea un hobby muy caro, finalmente una experiencia frustrante que no cumpla los objetivos y que económicamente y psicológicamente sea muy costoso. Y la hoja de ruta siempre pasa en un momento en el tiempo. En este caso, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Cómo va a ser mi planificación de flujos, tanto de ingresos como egresos, a este capital que estoy formando? No olvidemos que aquí estamos en un proceso de
de capitalismo, de acumulación de capital, para beneficiarnos del interés compuesto y de esa forma pasar a ser de un ahorrador a un inversor. O sea, ese es el paso que queremos dar a una relación de riesgo determinada. Cada cual tiene su propio márgenes de riesgo, pero independientemente si es muy tolerante o muy conservador, siempre debe tener un plan. Eso cualquier inversor lo debe tener. ¿Cuáles serían las reglas generales de trading? Primero, definir los objetivos. Esta es la base del plan. Como les comentaba anteriormente, los objetivos pueden ser económicos como también profesionales o de alguna otra índole o personales. Otra regla general y muy importante es registrar los progresos. Este es un camino de aprendizaje. Y al ser un camino de aprendizaje, se deben ir registrando los progresos en un bloc de notas, en algo que vaya dejando muy claro y que cada trade, cada inversión vaya haciendo un aprendizaje. Y de esa forma ir montando la estructura de inversor. Y luego el control financiero y la administración del dinero, que es todo lo que se conoce como risk management y que es la gestión del riesgo y los límites que uno se pone de antemano. Es muy distinto entrar al mercado financiero o entender un plan sin haber perdido a habiendo perdido. El que nunca ha perdido probablemente va a dudar de los beneficios de un plan o va probablemente a mirar la parte buena del mercado accionario, o sea, el beneficio y no el riesgo. Entonces, pero los riesgos se capitalizan, existen. Y como existen, el que los ha vivido y el que ha perdido puede ver de forma más clara la importancia del control financiero, el manejo del riesgo. Porque lo que pasa mucho, y un ejemplo muy probable, es vender en mínimos, por ejemplo. Le pasa mucho eso a las personas que por diferentes factores de la psicología del trading, por ejemplo, se encuentran en una situación de estar perdiendo más de lo que esperaban en un principio. O sea, entraron y pensaban que iban a estar entre el menos 10, por ejemplo, y el más 20. Eso se imaginaban. Y por un mal manejo del plan, por concentrar el capital quizá en pocos instrumentos o por los motivos que fuese, está perdiendo más de 10%. ¿Qué hace una persona en ese momento? Cuando se encuentra en una posición adversa, pero además por sobre lo que esperaba perder en un principio. Ahí es donde el tema es más preocupante y que finalmente es lo que no puede pasar. Y por eso es que esta parte de la administración del riesgo es independiente de si el cliente o la persona gana o pierde. Son reglas que no se pueden dejar de cumplir. ¿Y cuáles serían las preguntas claves que debe hacerse una persona que en realidad quiera aprender y arriesgar su capital? ¿Cuál es tu motivación por el trading o cuáles son tus motivaciones por el trading? ¿Cómo es tu actitud frente al riesgo? Esto no es excluyente, no quiere decir que el que es averso al riesgo no debe tener un plan de trading, sino todo lo contrario, lo debe tener aún más, de forma más acuciosa. Pero, como les dije anteriormente, todos lo deben tener. Y luego, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar al trading? Eso es muy importante, sincerarlo para poder confeccionar una estrategia de acuerdo a las posibilidades de cada uno. El tema operativo es una realidad, que se puede ver a medida que las estrategias van avanzando y no se pueden tener estrategias que sean intensamente operativas si no se tienen las disponibilidades para eso. ¿Y cuál es tu nivel de conocimiento? Lo que les comentaba en un principio. Bueno,
ahora que ya le expliqué el qué es tener un plan de inversiones, ahora podemos ver el por qué tener un plan de inversiones. ¿Cuáles serían los beneficios del plan y quién necesitaría un plan? Los beneficios del plan, ustedes los pueden intuir, pero se los voy a ir diciendo uno a uno. El primero, una estructura para administrar el riesgo. O sea, por ejemplo, ¿qué porcentaje de mi patrimonio voy a arriesgar por cada inversión? Establecer criterios de entrada y de salida conocidos de antemano. O sea, ¿en qué condiciones voy a entrar al mercado? ¿En qué condiciones voy a salir del mercado? Y eso debe conocerse de antemano. ¿Por qué? Porque si no se conoce de antemano, se empiezan a tomar decisiones de acuerdo a la emocionalidad o de acuerdo a la volatilidad del momento. Por ende, eso se tiene que conocer antes de entrar al trade. O sea, antes de hacer una inversión, uno debe saber cuánto está dispuesto a arriesgar y cuánto es lo que busca ganar. Antes, para una vez que uno está en el trade, ya dejar correr esa decisión, y si es que cambian las condiciones, que también debe estar escrito de antemano, pueden cambiar también las decisiones. Luego, mantener el foco a lo largo del tiempo, o sea, apartar la emoción del trading, entender cuáles son los horizontes de inversión, cuáles son el objetivo de cada uno de los trades. Luego, la evaluación y mejora continua, y eso básicamente el proceso de aprendizaje que les comentaba anteriormente, y que es mantener el diario de trading actualizado. ¿Qué es un diario de trading? Un registro donde se anota qué compré, cuándo compré, el motivo por el que compré, luego las emociones que se sintieron durante el trade, hasta que el trade se cierra, las conclusiones, los aprendizajes, la utilidad o la pérdida que dejó el trade, los errores que se pueden haber cometido y las mejoras. Y por último, ¿qué otro beneficio tiene tener un plan? Mantener la disciplina, simplificación y seguimiento del plan. Bueno, ¿quién necesita un plan? Todos, como les comentaba anteriormente, no solamente los más expertos o los más novatos o los que tienen un perfil de riesgo tolerante, un perfil de riesgo conservador. Todos necesitan un plan de inversión, desde los más novatos hasta los más expertos. Bueno, y un ejemplo de cómo ir desarrollando un plan de inversiones antes de entrar a lo que nos convoca, que es conocer efectivamente cómo es una estrategia de trading. Primero, conócete a ti mismo, conocer tu experiencia, tu expertise, tu objetivo. Define y entiende tus metas, porque según las metas son las acciones que se van a seguir. O sea, una vez planteadas las metas, por ejemplo, alguien dice, mi objetivo de este año va a ser rentar un 15% neto, por ejemplo, o va a ser rentar un 5% más que el índice, más que el IPSA o más que el Standard & Poor's. Bueno, una vez que están esas metas, hay que ver, bueno, qué tipos de trades nos van a llevar a cumplir esas metas. Quizás hacer comprar al principio de año y mantener hasta fin de año, o ir comprando y vendiendo de una forma mucho más continua. Cada cual va a tener su estrategia. Luego, decidir en qué tipo de inversión estás interesado. Estoy interesado en renta fija, estoy interesado en renta variable, estoy interesado en activos alternativos, que pueden ser fondos de inmobiliarios, de facturas, de leasing, que transan en bolsa, o del tipo que sea, renta variable en Estados Unidos, en Chile, o quiero hacer divisa, quiero invertir en el dólar. Luego, identificar mercado y el horizonte de inversión, lo que les venía comentando. Luego, establecer tu sistema personal de trading, o sea, está lleno de sistemas de trading. Ustedes pueden ver en internet o en donde puedan buscar y van a encontrar sistemas de trading. Ahí ustedes tienen que elegir el que
el que les haga más sentido y el que se adecue mejor a las circunstancias actuales y el que se acomode también a sus condiciones financieras y operativas. Luego, determinar cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Lo que les comentaba antes del riesgo financiero. Hay dos medidas de riesgo bastante claras al respecto. Lo máximo que se está dispuesto a perder en un horizonte de tiempo o lo máximo que se está dispuesto a perder del total del capital. Hay otras medidas algo más individuales, como son, por ejemplo, cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a perder por trade. Luego, decidir cómo manejar tus posiciones abiertas. O sea, las posiciones abiertas, les voy a hacer seguimiento diario, les voy a hacer seguimiento mensual, durante este tiempo voy a ocupar stop loss, no voy a ocupar stop loss. Luego, mantener una rutina de registro, que es lo que les comentaba anteriormente, el calendario de registro de todos los trades, y probar el sistema. O sea, no necesariamente ir directo a invertir, sino que ir probando, ir haciendo backtesting también hacia atrás, qué hubiese pasado si hubiese hecho esta estrategia. Y esas son las principales características del desarrollo del sistema. Conocerse a sí mismo, definir, entender las metas, decidir en qué tipo de trade estás interesado. Conocerse a sí mismo son las fortalezas y debilidades. Al definir las metas son los objetivos personales, económicos y de trading. Y, bueno, múltiples alternativas. Encuentra tu estilo en el producto que estés interesado. Para identificar el mercado y el horizonte de tiempo es necesario la adaptación, bueno, y elegir si son acciones, materias primas, índices, forex. Establecer tu sistema personal de trading es tener tus propios setups, o sea, tus propios patrones de entrada, en el caso de análisis técnico, o tus propios tipos de empresas a las cuales entras, y los detonantes. ¿Qué va a motivar o qué va a gatillar la decisión de compra? Y luego determinar cuánto riesgo estás dispuesto a asumir, o sea, qué proporción de la cuenta estoy preparado para arriesgar en cada trade y cuántas posiciones estás preparado para operar simultáneamente. De repente, tomar muchas posiciones puede pasar de diversificar a generar un problema operativo. Entonces, es necesario un equilibrio, porque es cierto que no es bueno invertir en pocas acciones tampoco, pero también puede generar un problema y llevarnos a error o a desorden. Decidir cómo manejas las posiciones abiertas, o sea, eres proactivo o reactivo, y el mensaje es no ir al trading emocional, mantener una rutina de registro. Eso va a ser muy importante para aprovechar los errores para aprender y para no practicar el error. Justamente las trampas emocionales lo que tienen es que llevan a practicar el error. Y justamente eso es lo que tenemos que estar fuera. Y probar el sistema, bueno, backtest, o sea, verlo hacia atrás, o paper trade, o sea, hacerlo no invirtiendo dinero real. Entonces, esa es la primera parte de la presentación, que es la parte teórica. No hemos visto nada práctico, pero para que se hagan una idea de lo que es la filosofía de un plan de trading y cómo requiere un método, una constancia, un orden, y que se va transformando en una filosofía prácticamente de vida. Entonces va a ser importante entender esto para luego poder entender la segunda parte que viene ahora, que es, bueno, veamos una estrategia en particular. Como les decía, existen múltiples estrategias. Esta es una que la diseñamos nosotros en el departamento de inversiones y que nos parece digna de presentársela, y por eso es que ahora vamos a ir por ello. Bueno, este plan se llama 4 estrategias.
¿En qué consiste el plan? ¿Cuál es el resumen del plan? Bueno, la filosofía consiste en que es un mix de estrategias. O sea, es una estrategia de estrategias. O sea, no va a una estrategia. Son 4 estrategias que hacen una estrategia. Son 4 estrategias con distintos fundamentos, pero con un riesgo sistémico similar. Los 2 valores principales de este plan son la diversificación y la selectividad. Tiene objetivos anuales con hitos definidos previamente y reglas operativas simples y predefinidas, tanto el proceso de inversión como el proceso de desinversión. Esta estrategia está diversificada, primero que nada, por estrategias. Como les decía, son 4 estrategias. Luego está diversificada por análisis fundamental y análisis técnico, porque 2 de las 4 son de análisis técnico y 2 son más de análisis fundamental. ¿Qué entendemos por análisis técnico? Principalmente la evolución del precio, el gráfico, más allá de indicadores de momento. Mientras que por fundamental entendemos lo que esperamos como evolución de la economía global y de las valoraciones de los principales sectores de la economía, valoraciones financieras. ¿A qué me refiero con valoraciones financieras? Comparar el valor de la empresa en la realidad respecto al valor que tiene en el mercado financiero. Ahí es donde está la oportunidad. Nosotros de repente podemos ver empresas que consideramos que lo hacen muy bien, que tienen ingresos recurrentes, baja deuda, pero que todo ese buen funcionamiento de la empresa ya está representado en precio en la bolsa y por ende no lo vemos como una oportunidad. Nosotros lo que buscamos es el diferencial, es decir, bueno, esta empresa, más allá que lo está haciendo bien o mal, ¿cómo lo está haciendo respecto del mercado financiero? Y ahí, bueno, vamos analizando las circunstancias y los riesgos que hay en cada una. Además, estamos diversificados por gestión de riesgo. Es decir, las estrategias técnicas tienen un criterio de stop loss, mientras que la estrategia fundamental no tiene criterio de stop loss. También estamos diversificados por sectores, es decir, desconcentrados. No estamos en ninguna estrategia, se permite estar más de un 20% en un sector. Y así no concentramos el riesgo ante alguna eventualidad, tanto en resultados como luego de una política, por ejemplo, comercial también o consecuencia de alguna política monetaria que pueda sufrir mucho un sector. Intentamos diversificar para que eso no tenga un impacto mayor. Luego diversificamos por instrumentos. Cada estrategia tiene 10 valores. O sea, en total entonces son 40 valores entre las 4 estrategias. No, ninguna estrategia tiene un valor, 2 valores, 5 valores. Están diversificadas hasta 10 valores. Luego también estamos diversificados por geografía. No estamos solamente en un lugar del mundo, sino que la estrategia, como van a ver, está en diferentes lugares del mundo. También está diversificada por capitalización. Es decir, no estamos comprando solo las empresas más grandes del mundo, sino que también estamos pensando en empresas medianas y en empresas pequeñas. Y por momento de entrada, es decir, en esta estrategia es menor el impacto, pero no entramos con todas las posiciones de una vez, sino que fuimos entrando parcializados, pero en menor medida. Esta es una estrategia que es virtual, no se ha invertido con dinero real, por si que asalta esa duda. Pero para efectos prácticos, como les mencioné anteriormente en el plan de trading, no es relevante. Porque aquí, con un plan de trade, no vamos a entrar a la psicología del trading, vamos a entrar a hacer algo
que ya está establecido que no va a sufrir mayores modificaciones en el camino, o si las sufre, va a estar predefinido el cómo actuar. Por eso esta es una filosofía más, o sea, tanto proactiva como reactiva, que también es una diversificación más. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las 4 estrategias? Las 2 primeras, como les había comentado, tienen un enfoque técnico, mientras las 3 y 4 tienen un enfoque fundamental. La primera se fija en patrones de empresas que estén bajo el promedio de su media de 200 días, del promedio de los últimos 200 días, y busca el tramo desde dicho punto hasta el promedio. O sea, en términos simples, le gusta comprar barato y vender en precio estándar. Ese es el tramo que busca. Las que hayan caído de su promedio de 200 días, y una vez que hayan vuelto al promedio, se venden. Ese es el objetivo. Y además tiene como filtro también considerar el drawdown, o sea, a cuánto está del máximo, a qué porcentaje está del máximo. Mientras esté más lejos del máximo, más posibilidades a nuestro juicio tendría de subir, en base a esta estrategia. La segunda estrategia es comprar a favor de la tendencia luego del recorte y vender en máximos, también considerando como un factor el drawdown. O sea, esto es seguir la tendencia, en el fondo, no ser porfiado y decir, bueno, acá se van a comprar, en esta segunda estrategia se van a comprar empresas que vayan en tendencia alcista, pero que no estén en máximo, que hayan hecho un recorte el último tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar desde ese recorte hasta el máximo, solo eso. No vamos a ir a buscar que rompa el máximo, solamente el tramo desde el recorte hasta que recupere nuevamente el máximo. 2 patrones técnicos y muy simples, como les anticipaba en un principio. La operativa y la estrategia es bastante simple y no requiere mayor expertise para poder desarrollarla. La tercera estrategia ya va del punto de vista fundamental y quiere decir, bueno, estamos en un momento del tiempo donde vemos un crecimiento homogéneo en el mundo. Todos los países crecen. Eso es un hecho inédito. Y además tenemos Estados Unidos como un motor mundial creciendo con empleo bastante bajo y en general condiciones de productividad y de resultados empresariales, es decir, corporativos y también a nivel macro, bastante positivos. No se ve mayores alertas de crecimiento en China, si bien se puede haber ciertas proyecciones algo a la baja, es en el margen y en general las condiciones se mantienen favorables para el crecimiento, por lo que nuestro supuesto base es que ante un crecimiento económico y un año 2018 en que fue el peor año en 10 años desde la crisis subprime, pensamos que podría ser este recorte dentro de la tendencia alcista para volver a atacar máximo. Por supuesto que es un supuesto y podemos estar equivocados, pero ese es nuestro caso base. Entonces, ante ese caso base y ante ese crecimiento mundial, la estrategia es comprar en todo el mundo. Ya vamos a ver cuánto en cada parte del mundo, pero comprar en todo el mundo. Mientras que la cuarta estrategia es comprar los sectores que consideremos que tienen mayor potencial en la economía y mejor relación retorno-riesgo, porque no se trata solamente de decir, bueno, estos sectores los veo con mucho potencial porque pueden subir mucho, sino que, bueno, pero ¿a qué riesgo?
Entonces, finalmente, los que cumplen la mejor relación retorno-riesgo entran en el criterio de la selección, y también lo que se refiere a capitalizaciones, o sea, selectividad respecto de qué tamaños de empresa elegir. Entonces, bueno, vamos a la primera estrategia que la hemos llamado la estrategia de promedio, que quiere decir comprar bajo el promedio y vender en el promedio. Esta estrategia la comenzamos el 8 entre el 4 y el 8, pero precisamente el 8 de enero. Y estos son los precios actuales, los precios de entrada, bueno, y el porcentaje, cómo vamos en esta estrategia. Esta estrategia vamos un 11,18, y estas son las empresas que se escogieron de acuerdo al patrón del promedio, que ahora lo vamos a ver. Son este tipo de empresas. Por ejemplo, Bank of America. Ahí está su media de 200, y cuando la escogimos estaba en 25. Todavía tenía mucho tramo hasta 29, por ende, ese buscábamos. En Citibank igual, desde 55 hasta su media, hasta la línea, la curva naranja. Lo mismo en Facebook, desde muy barata hasta su promedio. Esto es igual como cuando uno se va a comprar una camisa y está más barata, está en oferta. Va a la oferta, esto es como ir a la oferta. Alibaba, por ejemplo, estaba en 139 y el promedio estaba en 170, o sea, estamos comprando barato. Y así con, bueno, General Electric, por ejemplo, el promedio estaba el promedio de los 200 días estaba en 12 y estaba en 8.23. Una excelente alternativa. Entonces fuimos filtrando, viendo cuáles son las que tenían el mayor upside entre el precio actual y su promedio de 200 días. IBM, por ejemplo, también estaba muy baja respecto a los promedios. Apple, por ejemplo, a 148 y su promedio de 200 días estaba en 190. Entonces, así fue como esta estrategia dio bastante buenos resultados, porque el Standard & Poor's a la fecha, en el mismo periodo, ha rentado como un 8% y este ha rentado más o menos un 11%. Entonces, por ejemplo, varias están rentando más que el índice. IBM, que la veíamos, por ejemplo, lo castigada que estaba, 117 hasta 140. Hoy, el precio actual, hoy está a 137. O sea, está muy cerca, ya está muy cerca del promedio de los 200 días de esa fecha. O sea, ya estamos llegando al objetivo para salir. Una pregunta, el precio de entrada lo calculaste por la media. No, el precio de entrada viene dado. El precio de entrada está dado, que es 137, en este caso el precio de mercado. Y la elección viene dada por el que tenga mayor upside, mayor diferencial respecto de la media de 200 días. Claro, pero ¿cómo calculaste el precio? ¿Con ¿El precio, o algo? el precio actual? No, el precio. No, porque ese precio. Esa fue tu cartera. Es que el precio de entrada es el precio de mercado. O sea, yo vi todos los precios de mercado que encontré y dije, bueno, ¿cuál de estos precios que tengo actualmente, cuál es el que tiene mayor diferencia porcentual respecto de su promedio de 200 días? Y las 10 que me dieron el mayor diferencial de su precio actual hasta el promedio de los 200 días fueron las que fui cogiendo. ¿Qué tan significativo preocupa un exponencial? No, es un poco lo mismo. Sí, no tendría el mismo resultado. La segunda estrategia, la de tendencia. ¿Cuál es la estrategia de tendencia? Por ejemplo, aquí queda muy claro, en JP Morgan, por ejemplo, una empresa que viene subiendo desde el año. Todo esto ya lo miramos, como estamos hablando de tendencia, a largo plazo. Entonces, miramos, o mediano plazo, miramos
desde el 2012 todas empresas que tengan una tendencia alcista regular, por ejemplo JP Morgan, y esa empresa hizo un recorte que fue de más de 10%. Entonces esa empresa, eso se cumple con el patrón. De todas las empresas que cumplen con el patrón, el criterio de selección fue las que tuvieran el mayor diferencial, desde el precio hasta el máximo. Porque esa es la estrategia. Es, por ejemplo, en el caso de Amazon, es comprar acá en el precio actual y vender en el máximo, o sea, en los 2000. Ese es el tramo que busca. Como les decía, no busca ni menos ni más que eso. Sin embargo, la estrategia actualmente ha rentado un 6,6%, algo menos que el índice. ¿Qué es lo que puede haber pasado acá? Bueno, Amazon, por ejemplo, ha rentado un menos 2% y ha sido un lastre dentro de esta estrategia. Pero tenemos algunas otras que el patrón ha funcionado bastante bien, como el caso de Boeing, por ejemplo. Boeing, entramos en 4.14, perdón, entramos en 3.45 y actualmente está en 4.15. O sea, entramos por acá y ya está en el máximo, listos para salir. Y como les comentaba anteriormente, tenemos este filtro que también fue muy importante, que es la caída desde máximo, o sea, el drawdown. ¿Cuánto ha caído desde máximo? También es un factor a analizar a la hora de elegir. Y siempre favorecemos empresas que tengan caídas desde máximo, ojalá sobre el 7%. O sea que no estén en máximo histórico, porque comprar en máximo histórico tiene el riesgo de comprar en el high. ¿Esa caída del máximo que tienen ahí considerada en los mismos promedios de los 200 días? No, la caída desde máximo no tiene que ver con los promedios. La caída de máximo es simplemente decir a cuánto estábamos del máximo. Estamos a un 14% del máximo. O sea, es un segundo filtro. Tengo una consulta. Sí. En esto de la tendencia, ¿tiene importancia el periodo en el que se mantuvo en el máximo? El periodo en que se mantuvo en el máximo, no, porque esto es un análisis ya que viene directamente el número de caída. Es decir, más allá que se mantuvo en el máximo o lo hizo solamente un momento. Un pic muy alto, Sí, luego bajó y sí. todavía, Sí, son dos condiciones que pueden ser distintas, porque una de consolidación y la otra quizás tiene menos volumen o algo así. Simplemente consideramos la caída desde el máximo. ¿Por qué? Porque en estas dos estrategias, solo consideramos empresas grandes, o sea, large caps, las empresas más grandes. Entonces, estas empresas no hacen estos movimientos de escaso volumen. Cuando suben es porque realmente hay un flujo importante. Entonces, cuando marcan precios, porque realmente hasta ahí llegó en algún momento la expectativa del precio. Entonces, la segunda estrategia, muy simple, seguir la tendencia y entrar en empresas que han recortado, ojalá con el máximo drawdown posible, y el tramo que buscamos es desde el precio hasta el máximo. Oye, Arturo, una consulta. Entonces, ¿esta estrategia no sería real para una small cap, por ejemplo? Podría aplicar, pero como nosotros estamos ofreciendo o enseñando esta estrategia, que al final no es una, sino que son 4, debiese seguirse como está concebida. Cualquier modificación, en el fondo, desequilibraría el tema, porque la gracia de hacer 4 estrategias concatenadas es que actúan como balanceadores, en el fondo, de equilibrio, y cada cual juega un rol más allá. Dentro de ella misma. Sí, o sea, por ejemplo, hay algunas que yo diría, bueno, esa no la metería, pero está jugando un rol que en el caso de que algunas no funcionen, esta va a funcionar. Entonces, no es que esperemos ganar en todas, esperamos que la relación riesgo-retorno sea lo mejor posible.
Y luego vamos a las estrategias fundamentales. Primero, la global, que les comentaba. Bueno, si vemos un crecimiento en el mundo, no vemos grandes riesgos en los datos macro ni corporativos, sino que por el contrario, vemos cada vez mejores publicaciones. Y además, tenemos una política monetaria que tampoco tiene una convicción de un sesgo al alza tan definido. Podríamos pensar que seguirían quizá un tiempo más actuando como apoyo a los mercados, o por lo menos bajando las expectativas de las alzas de tasas, que son lo que tanto inquietan a los mercados. Entonces, bueno, ¿dónde estuvo estuvo la elección? Primero que nada, comprar global. Un porcentaje, un 20%, ir al mundo completo, a través de ETF. O sea, las primeras dos estrategias son a través de acciones, la estrategia 3 y 4 son a través de ETF. Los ETF son fondos que transan en bolsa y que agrupan diferentes empresas. Primero fuimos global, luego un 10% en China, un 10% en Europa, un 20% en emergentes, un 10% en Japón, un 10% en Estados Unidos, un 10% en India y un 10% en Chile. ¿Por qué a alguien le va a extrañar por qué un 10% en Estados Unidos? Y ahí es donde cobra sentido lo que comentábamos recién, que es que cada estrategia tiene una orientación general. O sea, aquí justamente es un 10% en Estados Unidos, porque en la otra estrategia, en la estrategia 1 y 2, tenemos solo Estados Unidos. Y entonces es por eso que aquí estamos empezando a equilibrar, a perder correlación con Estados Unidos y empezar a buscar algo más de correlación con otro mercado financiero. Siempre bastante cargado, como ya ustedes mismos podrán intuir, a Estados Unidos, porque ahí es algo, los fondos más grandes del mundo se componen aproximadamente un 60% Estados Unidos, y nosotros en la estrategia busca alocar similar a esos fondos. O sea, no vamos a buscar mayor exposición que la que ellos mismos sugieren, porque ya nos están dando el ejemplo y con todo su equipo atrás seguimos esas directrices. Entonces, bueno, los 10, ahí están los 10 ETF. Estos son los gráficos, pero como les comentaba anteriormente, no es el foco mirar los gráficos en esta estrategia. Y la cuarta estrategia ya no es global, sino que es sectorial. Esta estrategia es más libre y se enfoca principalmente en sectores interesantes de la economía y también en segmentar por tamaños. Entonces, hemos elegido un 10% small cap en Estados Unidos, 10% small cap MSCI, mid cap en Estados Unidos pero de tecnológica, mid cap pero de Russell, mid cap de Estados Unidos como un todo, y también hemos ido a sectores en particular. O sea, la primera mitad es por tamaño y la segunda mitad por sectores. El sector de dividendos en Estados Unidos, que es algo más defensivo, el sector de biotecnología, que es algo más ofensivo, el sector de real estate en Estados Unidos, que replica muy bien el ciclo económico, el sector de tecnología en Estados Unidos, que es el sector que tiene las empresas de mayor capitalización bursátil en el mundo, y el sector financiero global, que es el sector que tiene el mayor riesgo sistémico. O sea, cualquier crisis va a pasar siempre por el sector financiero. Esta estrategia lleva un 7,41% desde la fecha que les comenté, y eso sí es bastante atractivo porque tiene bastante correlación con el índice
Y antes no les comenté la rentabilidad de global, que también está sobre el 7%, y el mundo dentro de esa fecha ha rentado eso y un poco menos. Por ejemplo, el IPSA a la fecha, desde ese momento no había rentado más de un 5 y tanto %. Aquí les muestro el rendimiento de la bolsa de Estados Unidos desde más o menos desde que empezamos con la estrategia, que fue aquí, y vemos como si bien es cierto que Estados Unidos ha subido ese 8%, entre las 4 estrategias también estamos algo sobre el 8%, yo diría que un poco mejor que la bolsa de USA. Y la bolsa local, el IPSA, desde que empezamos en la línea verde, ha crecido bastante menos. Un apunte adicional de la bolsa local del IPSA, vemos como rompe la tendencia bajista desde máximo, lo cual empieza a darnos una posibilidad de salida y que se produzca este movimiento alcista nuevamente y que pueda llevarnos hasta la zona alta. Por ende, esta ruptura es importante, una consolidación, y nosotros hemos estado comentando en nuestro comentario diario que en la zona de 5.350 puntos, o sea, aquí vamos a volver a acumular para buscar este double measure move, o sea, este doble movimiento alcista, que esta pata se pueda replicar aquí, y ese es el tramo que estamos buscando. Primero estamos buscando un tramo corto, de corto plazo, o sea, que vaya entre 5.350 a 5.500, y después ir al tramo largo, que es cuando se produzca esta ruptura en 5.500, que es además número entero, y nos llevaría ya a zona de 5.750. ¿Por qué? Esta ruptura de cuánto es, más o menos de unos 300 puntos, y que cuadraría más o menos con la zona de 5.700, 5.750. Eso. Le agradezco la atención y muchas gracias por la atención.